Hoy vamos a ver la cuestión quebecoa. Dans le temps, pour quelques instants, vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. Vous entretenez une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer, faut vous dire comment. C'est d'abord pour nuancer l'histoire des romancés. Manipulée, elle est écrite par les vainqueurs dans une partie dissimulée. Les hypocrites d'Aposia. Bac-in-the-day, sourd de 1604. Champlain débarque avec la support en plaque. Mathieu d'Acosta, dit l'interprète. Il parle micmac, français et hollandais. En 1629 arrive Olivier le Jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec. Au moins 10 000 esclaves au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Et c'est fou, à force de pureté en match découvert que Lionel Gros prenait la pureté des races. C'est la même pour Garneau, FX Garneau, Québec History X nous ont passé sous le tableau. Mais pourtant, il y avait des hommes d'affaires noires, on était dans les régiments, d'autres étaient coureurs des bois et aussi des aubergistes. Et ils veulent nous faire croire que les noirs sont ici depuis les années 70. 779, point du sable Jean-Baptiste, médecin d'hier, fondé un poste de traite en Illinois. Nowadays on l'appelle Chicago, black francophone affronte des Chicago. Jackie Robinson, Oliver Jones et Oscar Peterson. La liste est longue mais pas tant que ça. Trop d'héros oubliés qui ont contribué à notre passé, mais peu à le souligner. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de Hay un tema que siempre es delicado en la historia de Canadá. Un tema del pasado, un tema del presente, un tema que siempre está latente. Es el tema de la cuestión quebecoa. El tema de Quebec, la provincia de Quebec, como un Canadá francés, está presente en todo nuestro relato. Eso todavía genera tensiones al interior del Canadá. Se han pasado muchas cosas, pero todavía genera tensiones. Digamos, no es un tema superado, pero es un tema al que se le ha dado muchísima vuelta desde la fundación del Canadá europeo. Y es que ahí nosotros estábamos hablando cuando empezamos la primera parte de la serie, después de que hablamos de las First Nations, después de que las primeras naciones fueron establecidas como los originales habitantes del Canadá, van a llegar los franceses. Y los franceses, como van a durar 200 años allá, estableciéndose, digamos, hasta que mucho tiempo después llegaron los ingleses y durante un periodo más bien paulatino fueron tomándose poco a poco el dominio de la nación hasta convertirla en una parte del Imperio Británico. Eso lo hemos desarrollado detenidamente a lo largo de la serie. En ese proceso de transformar un Canadá de origen francés, que en un momento dado pierde el control del proyecto histórico de Canadá como nación, porque el control lo van a tener los ingleses, y eso se va a volver parte del Imperio Británico como lo vimos, lo que supuso que entraran a las guerras mundiales y todo eso. Entonces, ese tema de que había un mundo original que llegó a establecerse con una identidad histórica sumamente fuerte y clara, y que ese mundo queda sometido a otro, que tiene otra religión y otra lengua, es un tema que nos origina la cuestión quebecoa. O sea, el problema viene desde ahí. El Canadá francés pierde la jugada por el control y el dominio del proyecto canadiense como tal, y lo cogen los ingleses. Entonces, ese doble carácter anglo y francés nos da siempre una pugna histórica, que es la pugna que existe entre la provincia de Quebec y la provincia de Ontario, que es la que está ahí al lado. Entonces, en Ontario es que nos queda Toronto y Ottawa, sí, la capital, y en el otro lado está Quebec, y Montreal. Entonces, y están junticas, sí, y son grandísimas. Esos dos centros de poder siempre han estado en una profunda rivalidad, que es la rivalidad entre el mundo franco y el mundo anglo en el Canadá. Entonces, la provincia de Quebec ha tenido que plantarse muy firmemente en su herencia histórica para que su lengua, su religión y su cultura sean respetadas por un mundo mayoritariamente anglófono, que es el que a la final
va a terminar marcando la parada del Canadá. Cuando nosotros decimos que ellos estaban en el vagón, en el tren de los ingleses, con 4 vagones francos, pero en el tren de los ingleses y en la ruta de los ingleses. Estar en el tren de los ingleses y en la ruta de los ingleses implica que esos vagones franceses tienen que estar bien pintaditos de francés, o si no, de ahí me los borran o me bajan a la gente. Eso supone un ejercicio de soberanía y de identidad cultural permanente, porque si no los pueden absorber dentro del mundo anglo, la lengua, la religión y la cultura anglo, y eso para ellos es completamente inadmisible, porque ellos estaban allá primero. O sea, desde el punto de vista quebecois, eso primero fue lunes que martes. Sí, y esos manes estaban allá desde el comienzo del contacto europeo con Canadá. O sea, después de las primeras naciones, y sin contar la incursión vikinga que fue, pero no generó asentamiento, casi 1000 años antes de que llegaran los franceses allá fueron los que montaron la primera película europea, desde la época de Champlain y de Cabot y todo eso que lo vimos. Entonces, ese es el origen histórico del conflicto, cuando cambia la correlación de fuerzas y el proyecto franco se debilita porque se debilitó Francia, ¿se acuerda? Y porque Francia fue la que lo cedió. Entonces Inglaterra va a tomar la parada sobre eso. Ese es el origen, por eso nos remitimos. Ahora, cuando estamos en los años 60, después de toda la contracultura y todo ese movimiento tan importante de construcción del Canadá moderno, incluyente, del Canadá que va a aceptar una cantidad de ampliación de conceptos de libertad y todo eso, ese contexto de la contracultura, el tema quebecois siempre presente, la revolución tranquila, que es el desmantelamiento del poder de la Iglesia sobre la vida cotidiana de los católicos en Quebec, en el Canadá francés, la modernización de Canadá, del Quebec, la entrada al Canadá francés, no solamente de la industrialización y de la nacionalización de sus recursos también, sino también de la modernización de las costumbres, de la amplitud de una cantidad de cosas. Entonces, desde el punto de vista de los anglo-canadienses, la revolución tranquila es una modernización necesaria y saludable, que bueno, ya era hora, porque acuérdense que estos eran un poquito más atrasados en las costumbres, en la medida en que el voto femenino, que estaba reconocido desde 1918 en el Canadá anglo, aquí se va a reconocer en los 40. O sea, una serie de transformaciones en las costumbres que ya se habían dado en el otro lado, aquí se empiezan a dar con la Revolución Tranquila y con el desmantelamiento de la fuerza de la influencia de la Iglesia en la vida, de la Iglesia Católica en la vida cotidiana de la gente. Entonces, la Revolución Tranquila es un dinamizador de un proceso que es el que vamos a tratar hoy. O sea, el tema lo tenemos viejo desde antes, es del comienzo de la serie. El tema también se nos fue poniendo áspero cuando la idea era tratar de suprimir la cultura francesa, porque es que sí lo intentaron, o sea, no es paranoia, sí lo intentaron. Acuérdese que hubo un momento en que hubo un personaje muy fuerte que quería un Canadá completamente anglo, y que ellos primero, y entonces bueno, no lo pudo hacer. Luego, cuando se pensaron en un tema de anexión a los Estados Unidos, los francos dijeron no, porque los Estados Unidos son anglos y no nos van a reconocer como francos. Para poder ser franceses hay que mantenerse ingleses, llegaron a decir en un momento dado. O sea, esto tiene muchas etapas y mucha agua debajo del río, pero es la Revolución Tranquila, los años 60, la apertura de todas estas costumbres, la búsqueda de identidades. O sea, así como en los Estados Unidos es durante los 60 también que va a haber un pronunciamiento muy grande de los nativos americanos, que también lo va a haber en el Canadá. Es que eso, lo que pasa es que eso lo vemos en su momento, de las primeras naciones también. O sea, aquí también va a haber un pronunciamiento importantísimo de las primeras naciones. Así, la década de los 60 va a dinamizar procesos en todos los sentidos.
O sea, desde el hipismo, desde el movimiento antiguerra, desde los derechos de las comunidades LGBT, desde los derechos de la mujer como una igualdad real. O sea, esto es lo que nosotros llamamos la contracultura, es una ampliación de derechos a muchas diferentes historias, realidades, grupos sociales que antes no estaban específicamente considerados grupos con igualdad de derechos que otros. Eso es básicamente lo que es la contracultura, y por eso es que les digo que en la contracultura en Estados Unidos surgen los movimientos feministas, los movimientos gay, los movimientos, empieza por el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King. Bueno, pues el equivalente a eso, que es lo que pasa en Canadá, que fue lo que vimos la semana pasada, el programa pasado, que fue también donde sale la bandera, todo ese proceso junto, el proceso de la contracultura, la revolución tranquila, que es esta modernización cultural del Canadá franco, todo eso se une con una antigua reclamación histórica que es la que hemos estado tratando a lo largo de la serie, para que en este capítulo la cuestión quebecois se vuelva un tema de primera línea. Empezamos el programa con un rap sobre Quebec, que habla de las dos lenguas, de las dos naciones, de la identidad, así rapiadito. Y entonces el tema se va a poner delicado aquí en este punto de nuestra historia, porque la reivindicación se va a hacer mucho más fuerte después de la Revolución Tranquila. Entonces, cuando estamos en el 67, en 1967 viene la feria, la gran exhibición universal, Expo Canadá. Pues estas exhibiciones universales son siempre como una vitrina ante el mundo del estado de desarrollo de un país, son siempre cosas que tienen muchísima importancia simbólica dentro de cómo un país va avanzando en la historia. Estamos en la Expo Canadá del 67, estamos en las celebraciones, bueno, todo el mundo contento, y está el tema quebecois delicado porque hay una cantidad de pronunciamientos sobre los derechos de Quebec, sobre, digamos, ellos siempre están en la permanente vigilia de el respeto a su cultura, a su lengua, a su religión, aunque ellos la reformen y hagan lo que quieran con ella, pero esos son ellos, nadie más se puede meter. O sea, ellos de puertas para adentro hacen su revolución tranquila, pero es de ellos, no es de nadie más. Los demás respetan lo que ellos hagan. Entonces estamos en un tema y en un momento en que la cuestión quebecois adquiere relevancia, adquiere una importancia grande, porque hay movimientos nacionalistas de muchísima fuerza en ese momento, porque hay manifestaciones, demostraciones, hay toda una movilización alrededor de esto. Y hay una consigna de un Quebec libre porque se está pensando en una independencia o en una autonomía. O sea, la cuestión quebecois se exacerba durante este periodo de la historia con miras a una independencia de Quebec respecto del Canadá, lo cual además se va a plantear en 2 referéndums, digamos. Este es un tema muy serio, y esto de que no olvidamos, no se olvida lo que pasó con los acadios cuando los sacaron de allá, que yo me recuerdo, yo me souviens, je n'oublié pas, sí, no, yo no me olvido, yo me acuerdo. Todo esto se suma a una época en la que todas estas manifestaciones tienen una apertura histórica particular, y esto se radicaliza todavía más y se vuelve un tema de que puede llevar a un proyecto de independencia en un momento dado, como ellos lo plantearon ahí. Cuando estamos en este momento álgido y delicado, ¿sí?, y estamos en pleno época de reformas y todo, estamos con este Pearson que era cipote reformador, llega De Gaulle, presidente de Francia, invitado, sí, va a llegar invitado tranquilamente a la Expo 67, y cuando está todo el mundo contento y hay todo este clima, llega él el día de Juan Bautista, que es un día de celebración, el 24 de junio del 67, el general de Gaulle se sube al balcón, se dirige al pueblo en Montreal,
y dice, ¡viva Montreal! Bueno, muy bonito, todo el mundo lo aplaude. ¡Viva Quebec! Muy bonito, todo el mundo lo aplaude. Y luego llega y dice, ¡viva Quebec libre! Y ahí sí se le fueron las luces, porque ¿cómo va a venir un presidente de Francia a apoyar la independencia de un movimiento nacionalista de una provincia de origen francés en el Canadá anglo, el día de la Expo 67? Esto es de dar alaridos, ¿sí me entiende la gravedad? O sea, ¿Francia reconoce la independencia de Quebec o qué? Eso son injerencias en naciones internas frente a un Canadá que es anglo como país, aunque la parte francesa sea tan importante. O sea, esto es de una gravedad que esa visita la van a suprimir. O sea, este man se va como a los 2 días después de haber dicho eso. El presidente de Canadá, el primer ministro, le pone furioso y le dice, Pearson, que no tenía peros en la lengua, que él fue el mismo que le dijo a Johnson que esa guerra de Vietnam era de quinta y que él definitivamente no consideraba que Canadá se metiera acá. Llega y le dice lo siguiente a De Gaulle, le dice, mire, los canadienses no necesitamos ser liberados. Es más, miles de nosotros dimos nuestras vidas en 2 guerras mundiales por ir a liberar a Francia. Sí, en la primera y en la segunda los canadienses fuimos a morir por liberar a Francia, así que Canadá no necesita que usted venga a liberar a nadie. Y eso es inadmisible y es inaceptable y usted no puede hacer ese tipo de declaraciones acá. Sí, y le cortaron la visita que iba a durar como decir 4 días, mejor dicho, lo bajaron de ahí, porque esto fue una imprudencia de un tamaño, en una injerencia de asuntos internos de un país. Pero es para decirles cómo es de delicado el tema de Quebec, ¿sí? Porque estaba sobre el tapete y en ese momento hay movimientos nacionalistas fuertes. Y este hombre llega a echarle gasolina al incendio, siendo el general de Gaulle todo lo grande y lo poderoso que ha sido en la historia y lo icónico que ha sido para Francia. Razón de más para ser prudentes en un asunto que solamente compete a los canadienses. Entonces, así fue que empieza un poco nuestra historia de la cuestión quebecoa. Entonces, ellos, a través de la cultura y de la música, hacen un énfasis muy grande en su derecho a existir y en su derecho a ser completamente autónomos. Este sentimiento va a traducirse en una gran cantidad de cambios políticos y de consecuencias políticas a lo largo del pasado y del presente, en toda la historia de la convivencia de estas 2 culturas, la cultura anglo y la cultura francesa en el Canadá. Este tema es tan supremamente delicado. Aquí va a haber un mando, digamos una transmisión de mando, todavía está Pearson. Pierre Trudeau, importantísimo personaje que va a entrar en nuestra historia, va a ser ministro de Justicia en este momento y luego va a ser primer ministro. Cuando él es ministro de Justicia hay un planteamiento de una confederación en donde se reconozcan al Canadá como un país de 2 naciones fundadoras.
la francesa y la inglesa. Pierre Trudeau de todas maneras es de la parte del Canadá inglés, entonces no la acepta, así como en esos términos no la va a aceptar. Pero todo esto es una presión para una creciente demanda de un papel mucho más protagónico, autonómico e importante del mundo quebecois dentro del contexto del Canadá. Entonces la historia de esa presión histórica, de cómo eso se va dando cada vez con más fuerza. Entonces la Basque va a ser un personaje muy importante en esta presión por un estatus diferente de Quebec, y la Sache, otro que va a ser pues el impulsador de la revolución silenciosa y el que va a crear las reformas. Entonces hay una fuerza que se está tratando de imponer. Lo que estábamos escuchando ahorita era un blues de Quebec, precisamente porque esto es un sentimiento, es una identidad y es una fuerza que va a tener un protagonismo de primera línea en la historia del Canadá durante toda esta época, y que esto todavía da para más, mejor dicho, a pesar de todo lo que va pasando, va para más. Entonces, ahorita, después de la pausa, les continúo contando cómo el tema quebecois es fundamental en la historia del Canadá moderno. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec, je m'en vais nez au vent, cœur joyeux, en rêvant. Bien des gens me sourient, on me trouve jolie. Moi j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. Au loin, le Saint-Laurent roule cette eau d'argent, et les bateaux vont doucement. Nuestro compromiso. Et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Les fumées du matin sont fantômes de satin. Dans les rues de Québec, par temps gris ou par temps sec. Por las calles de Quebec nos van llevando un barquito por donde llega el río. Así, la cuestión quebecois pone una serie de circunstancias que hay que aprender a manejar en esta nueva época. Entonces, a Pearson, el gran reformador, lo va a suceder primero desde el Ministerio de la Justicia, donde ya empieza a tener una figuración importantísima, Pierre Trudeau. Como ministro de Justicia, Pierre Trudeau no va a aceptar el hecho de que sean dos naciones fundadoras como una federación de dos naciones lo que vaya a crear este Canadá, digamos. No acepta la radicalidad de esto, pero sí va a ser una gran cantidad de reformas. Esas reformas van a liberalizar las leyes, esas reformas van a poder reconocer el divorcio, los derechos de las comunidades LGBT, el libre acceso a la interrupción del embarazo, al aborto. Van a ser una serie de reformas que separan la vida privada de la vida pública, de la vida política. Entonces, una serie de reformas liberales en donde Trudeau dice que no es asunto del Estado lo que la gente haga en el dormitorio. Y de esa manera, dentro de todo el proceso de modernización de costumbres del Canadá que hemos estado viendo en los últimos capítulos, aquí el espacio de lo privado, lo que la gente haga con su cuerpo, con su vida, con sus costumbres o con su moral, no es problema del Estado. Por eso es muy importante, porque no pretende legislar la vida privada de las personas, el Estado, ni meterse ahí, ni interferir, ni calificarlas en ningún sentido, para nada. Y eso también está sucediendo entre la Revolución Tranquila al interior de Quebec. O sea, está sucediendo en el Canadá y está sucediendo también en el interior de este mundo quebecois.
Entonces ahí en ese momento se va a dar un relevo y Pearson, el gran reformador, deja el poder para darle paso a Pierre Trudeau, que va a ser un rockstar. O sea, Pierre Trudeau va a ser un tipo de un carisma y de un manejo. Es el hombre que toca cuando toca en ese momento, porque entiende la modernidad de un Canadá contracultural, de una época de transformaciones y de cambios, y sabe liderar eso y sabe manejar. A él le van a tocar momentos difíciles en esta época y el tipo va a saber cómo manejarlos. Entonces dice que él sintetizaba los sueños, los logros y las ilusiones de una era liberal. Él era como el ícono de toda esta época de un Canadá en pleno proceso de modernización. Lo describían como una especie de héroe existencial, pero que tenía un corazón de hielo, porque el hombre era duro, cuando tocaba ser duro, era duro. Entonces, él inmediatamente sube al poder, disuelve el parlamento, llama a elecciones y dice, bueno, vamos a crear una sociedad mucho más justa y va a hacer una cantidad de reformas en Canadá. Una de las cuales, que es la que nos interesa hoy para el tema quebecois, es el acta del bilingüismo. Entonces el hombre lo que va a hacer es, no acepta un tema político tan drástico como el de una federación de dos naciones fundadoras, que era lo que se había propuesto antes, pero sí va a llevar el bilingüismo a ser un tema fundamental. Y entonces empieza con el acta del bilingüismo y dice lo que le va a suponer oposición de parte de los anglos, porque los anglos consideran que la fracción radical anglo, no los anglos, eso es decir mucho, la fracción radical de los anglos consideran que la ley del bilingüismo amenaza la identidad, porque dice entonces hoy somos bilingües y mañana vamos a ser franceses, dice el ala más derechosa con respecto a eso. O sea, no es un tema que sacude, ¿no? Pero la pone. Y después de eso viene una ley que se llama la ley de los cereales. Lo llama la ley de los cornflakes. En realidad es la ley del embalaje y las etiquetas en los productos de consumo. Esa ley quiere decir que cada producto, y eso uno lo ve hoy día, la sal, la pimienta, el azúcar, todo, tiene letreros en francés y en inglés. Todo, cualquier condimento que usted le vaya a echar, o sea, usted se va a cocinar, se mete a una cocina en Canadá, pero esto quiere decir en todos lados, o sea, en Vancouver, como en Quebec, como en Calgary, donde quiera que sea, o sea, como en Brunswick o como en Montreal, donde quiera que usted vaya a cocinar en el Canadá, entra a hacer va al supermercado, llega a la casa y se va a cocinar, y cada uno de los ingredientes que usted va a utilizar tienen una etiqueta en inglés y en francés en cada una de las palabras, no solamente en el producto, sino en la composición del producto y en las características del producto. Es tan detallado, tan milimétrico, que se le llama la ley de los cereales cornflakes, sí, porque es todos los productos en todo en inglés y francés. Es inclusive de las primeras cosas que usted nota cuando va a entrar a Canadá, porque al ir a cocinar cualquier cosa todo está en inglés y en francés. Eso se llama la ley del bilingüismo, y eso es lo que va a promocionar Pierre Trudeau. Y de aquí nos vamos a una cosa que es bien interesante, es la ley de la multiculturalidad. Lo que va a hacer Pierre Trudeau es constatar, institucionalizar y oficializar una realidad del Canadá, que es un pueblo multicultural. Entonces la multiculturalidad se va a convertir en la bandera oficial del carácter progresista de Canadá. O sea, es una sociedad multicultural. Se reconocen todos los derechos, todas las culturas, todos los pueblos y su procedencia. Poco la idea es, tu diferencia nos enriquece, no nos amenaza. Sí, esa es otra de las cosas bien interesantes que tienen ellos como nación. Y es que una realidad histórica que se ha dado desde el principio, la reconocen, la institucionalizan y la convierten en un motivo de orgullo. Eso es una manera de darle la vuelta a las cosas a lo bien, digámoslo así.
estamos ya muy lejos de las épocas en que había esas cuotas de naciones, de nacionalidades, y no se dejaban entrar a los chinos, y no se dejaban entrar a los japoneses, y a los asiáticos se les ponían problemas, y a los First Nations no se les reconocían derechos históricos mínimos. O sea, esta ley de la multiculturalidad reconoce y corrige una gran cantidad de injusticias que sí se cometieron en el pasado, y es un avance enorme en el mundo de la coexistencia y de la tolerancia de Canadá como sociedad y como tal. Entonces, digamos, la ley de multiculturalidad hace que canciones como estas que vamos a escuchar ahorita nos resuman un poco eso. Qué linda es Quebec. Vengo de un país muy alegre y tropical, donde hay mucha gente buena y mucha felicidad. Su naturaleza es algo sin igual, tiene que llegar allí para poderla comprobar. Traigo mi canción dominicana para usted, para que la escuche la gente de la ciudad de Quebec. Esto para contarles que aquí hay, digamos, hay lugar para muchas culturas, y pues los dominicanos pueden llegar a contar sus historias en Quebec. Entonces estamos en la ley de multiculturalidad, pero la cosa con Quebec se va a radicalizar bastante más, y va a haber un momento, digamos, en que va a haber un frente de, digamos, un grupo separatista, ya claramente separatista, que va a cometer actos terroristas. A eso se le va a llamar la crisis de octubre, y eso le va a tocar frentearlo a Trudeau. Entonces se llama el Frente de Liberación de Quebec. El Frente de Liberación de Quebec optó por una línea de violencia y pusieron bombas, 200 bombas, mataron 6 personas. Los niveles de muerte por bombas y todo eso en las sociedades son distintas, ¿no? O sea, lo que nos ha pasado a nosotros es una barbaridad. Esto genera una crisis grandísima ya, y nuestra proporción de esto pues está salida de todo contexto. Entonces le quiero decir que en el contexto de Canadá esto es para ponerlos de pelo de crisis. Entonces ellos hicieron, este grupo puso bombas, fueron a la casa del comisionado, de un comisionado de cambio que era británico, lo secuestraron, generaron un incidente internacional, lo volvieron rehén, dijeron que no lo mataba, que lo iban a matar si no les daban $1 millón en oro, y si no les liberaban 23 prisioneros como parte de la negociación. Entonces, digamos, pusieron en jaque la nación por el tema del Quebec libre, y eso hizo que Pierre Trudeau pusiera un estado de guerra y pusiera unas medidas draconianas que nunca tenían antecedentes en tiempos de paz. Hubo por supuesto quienes creyeron que esto era excesivo uso de fuerza de parte del Estado, y otros que dijeron que eso era lo que tocaba hacer. Otros quiere decir casi que el 90% de los canadienses, incluyendo los franco-canadienses, apoyaron las medidas de excepción que se hicieron durante esta época. Y lo que decía Trudeau es, mire, la democracia debe aprender a defenderse, y entonces Canadá tiene suficiente espacio para la oposición, para disentir, para estar en desacuerdo con lo que usted quiera, pero no tiene ningún espacio para la intimidación y para el terror. Entonces en eso Pierre Trudeau fue bastante drástico con el apoyo de la mayoría de la población, lo que le digo, tanto de los anglos como de los francos, y así fue que él conjuró lo que se conocería como la crisis de octubre, y de esta manera pues logró que este grupo no tuviera más aire para poder reivindicar violentamente el tema del separatismo quebecois. Pero les cuento porque esto llegó a crear este tipo de coyunturas tan sumamente difíciles. Pero esto fue una crisis. En general, todo el tema quebecois se ha movido políticamente. Esto fue, digamos, como una particularidad extrema.
pero el tema siempre se ha movido a nivel político y se ha movido a nivel de empezar a plantear referéndums, a ver qué hacemos con el estatus de Quebec. Y todo este pedazo le tocó manejarlo a Trudeau, digamos, todo lo que es la presión en muchos sentidos. El tema anglo y el tema francés es tan supremamente serio en el Canadá que tienen el mismo himno en dos idiomas. Vamos a escucharlo en inglés y vamos a escucharlo en francés y dicen cosas distintas el mismo himno de Canadá. Entonces vamos a escucharlo. Esta es la versión anglo. La versión anglo dice: oh Canadá, nuestro hogar, nuestra tierra nativa, pides a nuestros hijos verdadero amor patriota, con nuestros corazones amorosos vemos alzarse el verdadero norte fuerte y libre, desde los lugares más lejanos, oh Canadá, te aguardamos, Dios mantenga nuestra tierra libre y gloriosa, oh Canadá, te aguardamos. Ese es el himno oficial en inglés. Ahora escuchemos el mismo himno en francés. Oh Canadá, tierra de nuestros antepasados, tu frente está adornada con guirnaldas de gloria, pues tu brazo sabe llevar la espada, sabe llevar la cruz. Tu historia es una epopeya de las más brillantes hazañas, y tu valor lleno de fe protegerá nuestros hogares y nuestros derechos, protegerá nuestros hogares y nuestros derechos. Son dos cosas distintas, estamos hablando de dos cosas distintas. Ese es el himno oficial del Canadá, está en francés, está en inglés, y el uno dice una cosa y el otro dice otra, porque en la parte francesa estamos hablando de una cruz y una espada, y en la parte inglesa estamos hablando de un norte fuerte. Bueno, así son las cosas en el Canadá. Entonces, esto nos va a llevar, digamos, todo el tema de cómo se va a manejar el estatus de Quebec dentro del país de Canadá, nos va a llevar a un referéndum. En 1980, la pregunta del referéndum será: ¿está usted de acuerdo con que Quebec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de la aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio? O sea, empiezan a hacer los referéndums de este tamaño. O sea, hay un referéndum en el 80 y hay un referéndum en el 95. En 1995 se vuelve a hacer un segundo referéndum, y son así de específicos. Este es el del 95, y el otro dice: el gobierno de Quebec ha hecho público una propuesta de negociación de nuevos acuerdos con el resto de Canadá, basado en la igualdad de las naciones, basado en los acuerdos que posibiliten a Quebec adquirir un poder exclusivo para crear sus propias leyes, para recolectar sus impuestos, establecer relaciones internacionales, en otras palabras, soberanía. Y al mismo tiempo mantener con Canadá una asociación económica que incluya una moneda común, y que cada uno de los cambios políticos que resulten de esa negociación solamente puedan ser implementados por una aprobación popular a través del referéndum. En estos términos, ¿acepta usted que el gobierno de Quebec esté en capacidad de negociar esta propuesta entre Quebec y Canadá? Estos son los textos de los dos referéndums de 1980 y 1995. El primero es del 95 y el segundo es del 80. O sea, la cosa es así de delicada, digamos, y en ambos casos, fíjate tú, los referéndums no van a pasar. O sea, la gente no los va a aceptar. Entonces es muy curioso que con toda la fuerza política de esta propuesta y con todo el reclamo histórico de la identidad, a la hora del té, los dos referéndums no pasaron, lo que quiere decir que Quebec forma parte del Canadá en las condiciones en las que estábamos hablando. O sea, no es una nación de una federación de dos soberanías, sino que es una nación que se llama Canadá, que tiene una parte inglesa y otra parte francesa, pero oficialmente esto sigue ligado al mundo anglo, aunque el tema quebecois tenga la fuerza y la importancia que tiene. Y esto es muy curioso porque, de todas maneras, en las elecciones pasadas, el Partido Nacionalista Quebecois ganó las elecciones, ¿sí? O sea, esto todavía no es pasado. Esto se nos parece mucho al tema de Escocia en el Reino Unido, del cual tuvimos referéndum hace poco, al tema de Cataluña en España,
que no se ha podido hacer referéndum simplemente porque España no autoriza ese referéndum, no porque no lo quieran los catalanes, sino porque España no lo ha hecho válido ni lo autoriza. Pero es un tema de la misma raíz histórica, o sea, pueblos que consideran que tienen identidades históricas distintas al interior de un Estado nacional, como el caso de Escocia en el Reino Unido o Cataluña en España. Ese es el tema quebecois, pero ellos se reivindican fundadores y originarios de todo el proyecto europeo canadiense. Entonces, en la medida en que el partido nacionalista acaba de ganar las elecciones hace poquito, pues el tema todavía está vigente. Entonces, lo que queríamos hacer en este programa era caminar por los orígenes históricos y actuales del tema quebecois en el mundo canadiense, en tal como está planteado hasta este momento. Entonces, desde los espacios de la identidad histórica del pueblo quebecois, de ese primer Canadá francés, de los referéndums, de los reformadores, de la revolución silenciosa, del acta del bilingüismo y de los cereales y de toda la vida cotidiana y del multiculturalismo como condición histórica del moderno Canadá, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de semana. Un homme engendra une cité d'été d'automne.